¿Cómo le va? Buenas noches. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate por Diputados TV. Un miércoles muy complicado en materia de información económica financiera, un jueves igual, datos al cierre en lo que tiene que ver con la jornada de hoy. El dólar al cierre 46,75, el riesgo país que estuvo superando los 1000 puntos, después bajó un poquito, caída en los bonos del 8% y previsión inflacionaria para abril de alrededor del 4%. Los datos muy complicados para la sociedad, para el gobierno, en vísperas y en tiempos de elecciones. Presentación de esto hablamos esta noche en Hay Quórum, Ideas en Debate y todo lo que tiene que ver con el mundo parlamentario. Muy bien, esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos como todos los jueves a esta hora. Estamos con Laura Serra, con Fernando Fraquelli. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas noches. Muy bien. Bueno, hay mucho material. Está esperando enseguida el primer diputado invitado. Pero a ver, Laurita, empezamos por la jornada del miércoles que fue como tumultuosa. Después se ordenó y hubo medias sanciones y hoy jueves hay proyectos que se firmaron en comisión que parecen un avance importante. Serra, por favor. Semana de consensos dentro de este contexto de turbulencia que estamos viviendo en la política argentina. En la Cámara de Diputados no hubo actividad en el Senado, pero sí en la Cámara de Diputados hubo consensos en algunos proyectos. Sí. Y sobre todo para señalar y destacar en torno al nuevo régimen de financiamiento de los partidos políticos, donde hubo dictamen. Esta semana se va a tratar el 8 de mayo, pleno consenso entre el oficialismo y el peronismo no kirchnerista. Dato saliente, A ver. Quienes votaron en contra o quienes firmaron en disidencia total el proyecto, los diputados de la coalición cívica. Vos sabés bien, claro, vos sabés bien que Elisa Carrió siempre se negaba al aporte privado. Exactamente, y uno de los puntos de este proyecto de ley es el que autoriza el financiamiento privado hasta un 2% de las campañas políticas de los partidos políticos. Así que bueno, con la disidencia de Elisa Carrió, más el kirchnerismo, más la izquierda, bueno, el oficialismo, pese a eso, pudo sacar su dictamen con amplia mayoría. Se va a discutir el día 8 para que se apliquen estas elecciones. Respaldo de Massa y respaldo de Urtubey para eso. Sí, respaldo de Massa con disidencias parciales, pero van a... Pero bueno, es un avance importante. Es un avance muy importante porque es un nuevo régimen que establece mayores controles, establece la bancarización de los partidos. No se puede manejar plata en efectivo, la bancarización de los aportes, va a haber más controles, más sanciones, en fin, una ley que la idea es que se aplique para estas campañas electorales. Ahora, después hablamos, ¿no? Pero el tema, la verdad, hace un poco de ruido que una socia principalísima como Carrió, en un tema tan sensible, esté votando en disidencia, hace un poco de ruido, ¿no? Pero, de todas maneras, no va a obstaculizar la sanción de la ley. Es decir, si falta el quórum o hay algún voto que haga falta, van a estar sentados, no es que la van a obstaculizar. Lo más probable es que en el debate en particular de los artículos ellos no estén o voten en contra a sabiendas de que van a tener el número en Cambiemos para sacarla. Es decir, no se van a plantar con el kirchnerismo, con la izquierda, agitando la banderita del rechazo. Está. Digo, ¿me entendés? O sea, pero de alguna manera Elisa Carrió, digamos, fue coherente con lo que había planteado siempre. Sí. Bueno, a ver, señor, esto pasó el jueves. El miércoles, después se terminó votando, vi la sesión tarde, se estaba votando ley de obstetricia, pero antes mucho lío con Carrió. ¿Qué pasaba con los radicales y Carrió? Volvió a ser protagonista Elisa Carrió en la sesión del miércoles en el Congreso Nacional y seguramente será en los próximos días también, cuando vuelva el Congreso a abrirse con consensos para discutir estos proyectos y este punto central que tiene que ver con el financiamiento de las campañas políticas. Había mucha bronca del radicalismo, principalmente aquellos cordobeses que están alineados con Ramón Mestre en la provincia de Córdoba. Ramón Mestre dijo que era como quemar el cajón de Herminio. El cajón de Herminio, claro, cuando se refiere al tema y a sus dichos sobre José Manuel de la Sota. Los radicales que estaban también molestos, pero que no quisieron, digamos, hacer
declaraciones públicas, que son Sí. aquellos radicales de Córdoba que están con Mario Negri, pero lo cierto es que cayó muy mal en el seno del bloque de la Unión Cívica Radical, más allá de las disculpas que dieron hasta los propios diputados nacionales de la coalición cívica o del PRO, por las declaraciones de Carrió, pero en el seno del bloque radical es donde se hizo mucho ruido de las declaraciones de Elisa Carrió. Y por supuesto, estas declaraciones de Carrió sumaron a que el acuerdo y el consenso que se había logrado para poder tener una reunión en la Cámara de Diputados y una sesión para discutir varios temas que no tenían, digamos, observaciones o fuertes diferencias políticas, se retrasaba su inicio, en definitiva, porque lo primero en tratar por parte de los legisladores fueron los cuestionamientos a las declaraciones de Carrió en la provincia de Córdoba, principalmente por el Frente para la Victoria, principalmente por el peronismo federal, hasta por la propia esposa o ex esposa de José Manuel de la Sota. Es decir que Elisa Carrió volvió a ser protagonista, aunque también ella en el propio recinto de la Cámara de Diputados hizo alguna aclaración que se refería a la pelea o a la lucha contra el narcotráfico o al narcotráfico en la provincia de Córdoba y que no quería, en definitiva, tener declaraciones, digamos, fuertes contra el ex gobernador José Manuel de la Sota. Bueno, ahí estamos. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Enseguida, pausa. Comenzamos con un hombre de Córdoba, con el diputado Javier Preto, hombre del PRO. Hay elecciones dentro de poco, en mayo y demás. Todo esto que está aconteciendo en materia económica y financiera, de eso enseguida con Preto en Hay Quórum, Ideas en Debate. Bueno, lo dicho, estamos con Javier Preto, hombre de Cambiemos de la provincia de Córdoba. Diputado, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pato? Buenas noches, ¿cómo Bien. va? Bueno, a ver, primera pregunta. Estamos en días muy complicados en materia económica financiera. ¿Esto se va a trasladar a la elección de mayo? Mayo porque en Córdoba se elige en mayo. ¿Se va a trasladar a las primarias de agosto? ¿Cómo se vive? ¿Y qué suponen ustedes que puede pasar de aquí en más, Preto? A ver. Bueno, obviamente que la situación económica no es la mejor y en un año electoral va a influir, sin ninguna duda. No sabemos cuánto, vamos a evaluar. También estamos con la esperanza que el gobierno tenga alguna reacción y alguna decisión que pueda transmitir un poco más de confianza. Hay obviamente una crisis de confianza seguramente que está haciendo un poco de ruido. El accionar de la justicia que ha sido muy activo en este último tiempo y que no estábamos acostumbrados a dar, seguramente está molestando a gente importante de la Argentina y eso puede tener alguna o parte de la explicación. ¿Cómo? A ver, no y entiendo. Hay muchos empresarios que están muy incómodos con la causa de los cuadernos. Hay muchos que están incómodos, que han sido... ¿Usted dice que la causa cuaderno puede tener que ver con esta situación en los mercados? Es una opinión personal, por supuesto, pero yo entiendo que sí. Hay gente que muy poderosa de la Argentina que, bueno, que tiene muchas inversiones, que tiene muchos intereses, hay puja de intereses como siempre, y una causa que trae coletazos a la actividad y a algunos de los empresarios importantes, yo creo que eso algo explica en parte, para mí, explica en parte algunos movimientos económicos muy fuertes, pero bueno, digamos, yo no tengo no tengo el conocimiento profundo de la causa ni la bola de cristal, pero estoy seguro que si empresarios muy importantes de la Argentina no estuvieran tan incómodos, me parece que estaríamos un poco más tranquilos también en el ámbito económico. Diputado, usted aludió recién a una crisis de confianza y anhelaba que el gobierno diera algún tipo de reacción para que de alguna manera se vuelvan a acomodar las cosas. Ahora, ¿usted cree que, digamos, esa reacción que debería tener el gobierno debiera ser, digo, por todos los dimes y diretes, elucubraciones que están en el círculo rojo, con la eventual candidatura que se agita en algunos sectores de María Eugenia Vidal? ¿Usted cree que debería cambiarse el caballo en la mitad del río o no? Digo, hay que seguir detrás de la postulación de Mauricio Macri, reelección de Mauricio Macri, a pesar de todo. Bueno, es muy difícil saber qué es lo conveniente. A mí si me decís qué prefiero, yo no prefiero cambiar el caballo a la mitad del camino. A mí me parece que el líder del proyecto es Mauricio Macri, con los aciertos, con mucha valentía en tomar algunas decisiones muy fuertes, porque se está cambiando, digamos, muchos paradigmas, pero también con errores, que son asumidos por él mismo y por todo el equipo.
Ahora, si me preguntas a mí, yo preferiría, en lugar de cambiar el caballo, cambiar la montura, cambiar, Cambiar el gabinete, ¿por el qué freno, no? las ¿O no? riendas o los estribos del caballo. Pero me parece que hay muchas cosas para hacer antes que cambiar el caballo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿Cómo creo, qué, por ejemplo? bueno, tomar algunas medidas que seguramente el presidente con su equipo las está evaluando todo el tiempo. Lo difícil es tomar una medida cuando hay estas turbulencias económicas, Claro. entonces hay que acertar con la medida también. Entonces yo entiendo que debe ser difícil, pero preferiría acomodar algunas cargas antes de cambiar el caballo. Esa es mi opinión personal. Pregunte, Diputado, Faqueli, a ver. están coordinando, están organizando un encuentro entre el bloque de diputados del PRO, digamos un retiro, no sé si llamarlo un retiro espiritual, con las principales, digamos, espadas de Cambiemos, Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, siempre se hacen reuniones periódicas. Se estaba conversando de hacer algo un poco más amplio, que es probable que se haga. Pero la verdad que hay contacto, diría, semanal, y tenemos muy buena relación. Pero bueno, también es cierto que son roles muy distintos. Uno es estar en el Ejecutivo, donde tenés que tomar decisiones sobre cuestiones administrativas y de fijar políticas públicas que afectan a todos los argentinos. Y bueno, y en el caso nuestro es que si bien queremos tener esa mirada, nuestra responsabilidad es más desde el punto de vista legislativo, ¿no? Diputado, una pregunta que tiene que ver con lo que pasa en su provincia, en Córdoba, donde lo que uno veía, que cuando se hacía algún tipo de apreciación, como la que se reclamaba mayor orden político en alguna decisión del gobierno, te decían, bueno, lo que pasa es que este es un gobierno muy horizontal y aquí no hay conducciones verticales. Ahora, en Córdoba, con este resultado, ¿no? Digo, está muy consolidada la figura de Schiaretti. Están hoy diciendo que termina segundo cualquiera de las dos alternativas radicales, o Schiaretti o Ramón Mestre. Con O el Negri. o Negri, Negri perdón. o Mestre. Exactamente. Bueno, lo que pregunto es, digo, ¿acá nos faltó política por parte del gobierno para resolver el tema Córdoba de otra manera? A ver, yo creo que sí. A mí me hubiese gustado resolverlo de otro modo, sobre todo porque Córdoba Digo, no o es se una vota provincia. democráticamente o hay un conductor que dice, se hace esto y el otro acata, porque este lío, eso es lo que me parece, ¿no? Eso es lo que yo creo en este sentido. Córdoba no es una provincia más, es una provincia que le dio, diríamos, No, claro. entre comillas, le dio el triunfo. Sí, sí. Es una provincia muy importante que además es bastante macrista, para decirlo Sí, rápido. totalmente. Entonces, no era una decisión más la de Claro. definir quién iba a representar nuestro espacio en la pelea por la gobernación, sobre todo Sí. con un gobierno de mucho tiempo, con mucho desgaste, con muchos problemas, con muchas realizaciones, muchas obras, mucho manejo de todo, de todo, inclusive lo que es la difusión y la publicidad y la prensa, pero también es cierto que con muchos flancos, con mucho desgaste, y hay todavía un margen como para que nosotros podríamos Sí. tener una propuesta interesante para la población. Ahora, seguro que no era con la división. Claro. Entonces, la división de Mario Negri y Mestre, que tiene sus razones, tiene sus explicaciones, no era lo aconsejable. Y ahí también hay culpas propias Sí. y también puede haber, obviamente, falta A mí, alguna decisión política. faltaba como operación planteada, política, una ¿no? operación. Se dejó hacer, se quiso respetar mucho la decisión política de los actores provinciales y a mí me parece que fue un error ese, que también hay que compartir ese error con el error de los propios dirigentes locales, tanto Sí. de Ramón como de Mario. Sí. Porque yo entiendo a los dos en su postura, pero uno puede pujar y puede tirar y tratar Hasta de conseguir determinado su lugar, objetivo claro. hasta un determinado límite. Llega un día, que es el último día donde se toma Claro. la decisión de la candidatura, No, que esta uno fue la tiene- peor decisión. que uno tiene que evaluar Sí. cuáles son las consecuencias de su decisión. Y hay que Yo ver- creo que Sí. ahí para mí, es una opinión muy personal, Sí. que para mí hubo un error ahí, porque más allá de las razones que tenían cada uno para sostener su candidatura, había algunos datos objetivos para tomar una decisión política inteligente más que emocional. Y se tomó una decisión emocional y ahora vamos a pagar las consecuencias. Ahora, ahí hay que ver también qué consecuencias hay con las elecciones nacionales, con las elecciones paso de agosto y las de octubre, porque algún herido va a quedar después de Yo la creo, elección. bueno, están todos en el espacio esperando que pase la elección provincial para ponerse a trabajar fuerte para las PASO. Tenemos ahora el domingo que viene 2 elecciones importantes, de Cosquín y Jesús María, que son Sí. ahí tenemos 2 candidatos pro.
vamos divididos, hay contras radicales en Jesús María, es complejo. Inclusive no pudimos armar Cambiemos también en Cosquín, por eso es una elección muy particular. Pero bueno, hay que pasar esta convocatoria y para mí lo más importante es que el día 13 es ponerse todos juntos, habiendo superado esta mala decisión, a trabajar para las PASO y bueno, y para renovar el compromiso que tenemos nosotros con la gente y tratar de conseguir de nuevo la confianza de la gente para poder continuar con esto que se empezó. Porque si no vamos a estar siempre empezando. Yo entiendo todas las dificultades, sé que estamos atravesando un momento muy difícil, pero lo cierto es que la Argentina necesitaba de un cambio profundo, a lo mejor no de este modo, no de esta forma, no con estos actores, como lo que ustedes quieran llamarle. Pero el cambio lo iniciamos y la gente, la mayoría de la gente lo apoyó, aún los que menos tienen. Ahora, cambiar de política en poco tiempo me parece que sería una mala decisión, pero siempre la última palabra la tienen los ciudadanos. Pero un escenario complicado, recordamos, además de lo que pasa en Córdoba en mayo, el domingo hay elecciones en otro distrito clave, el tercero del país, que es la provincia de Santa Fe. Diputado, tenemos que terminar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación, a disposición como siempre. Un comentario sobre lo que dijiste al principio. Creo ¿El que dólar y clave, demás? ¿Dólar riesgo país? No, el financiamiento de la política. Ah, lo que hablaba Laurita, lo que contó. Laura, que vos preguntabas. Sí. Creo que es clave, es lo que se viene. A mí me parece que la postura de Carrió es un poco exagerada en este sentido. Hoy se transparentan todas las operaciones bancarizando, bancarizando el dinero y ahí no hay margen para que las empresas hagan aportes en negro. Entonces, me parece que es como exagerar la cuestión. Es mejor que esté estableciendo una ley con mecanismos de transparencia, bancarizando los aportes. No hay margen para lo negro ahí. Me parece que es mucho más sano eso que prohibirlo directamente y que puede fomentar el aporte por debajo. El financiamiento de la política es clave para el futuro de la política. Me parece que ahí tenemos mucho para hacer. Espero que esta ley pueda hacer un gran aporte, pero hay que darle una vuelta de tuerca ahí. Me parece que podemos hacer cosas muy sanas, muy serias y financiar a la política con mecanismos absolutamente transparentes, que se sepa quién aporta, para qué aporta y que los políticos rindan cuenta de todo eso. Ahí estamos. Javier Preto. Bueno, pausa. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Ya seguimos. Bueno, lo hemos señalado al comienzo. Estamos con Mariano Kestelbuin, economista. Una jornada, la del miércoles y la del jueves, complicadísimas en materia económica financiera. Los últimos datos, el riesgo país, que llegó a los 1000 puntos, lo superó, después bajó un poquito. El dólar casi en 47, 46,75. Cayeron los bonos. La inflación, hoy me decía gente de Colatina que va a estar mucho más cerca de 4 puntos que de 3 puntos como imaginaba el gobierno. Mariano Kestelbuin hace rato que viene señalando que el camino viene como escarpado y complicado. Bueno, me parece que no te pone contento de haber acertado con algunas predicciones, Mariano, ¿no? ¿Cómo es esto? En lo profesional es una satisfacción para mí en ver que estoy entendiendo lo que le pasa a la economía argentina y poder proyectar, a diferencia de lo que hacen la mayoría, que proyectan y se equivocan muchísimo. Así que en ese sentido sí yo estoy conforme. Pero muy triste porque habiendo visto esto, que el gobierno sigue empeñado en decir es por acá y aplicar las políticas económicas cada vez más pronunciadas, empecinándose, y eso genera bastante tristeza y preocupación porque el deterioro, esto no está terminando. Recién comienza, vamos a seguir teniendo muy alto nivel inflacionario, empeoramiento en la distribución del ingreso, distribución de capacidades productivas que se destruyen, un riesgo país que va a seguir aumentando y el modelo requiere deuda para pagar deuda. Y con un riesgo país ya muy cerquita de los 1000 puntos, hoy habiendo pasado los 1000 puntos, lo va a terminar pasando, pero la tendencia es esa, no va a poder recurrir a los mercados financieros internacionales y eso va a generar más presión devaluatoria. Presión devaluatoria significa más inflación y como consecuencia de eso, peor calidad de vida para toda la población. ¿Estamos frente a un golpe de mercado, literalmente, o no? ¿Qué es lo que está pasando en la economía? El gobierno tomó decisiones de política económica de liberalización generalizada de los mercados financieros, sabiendo que la economía argentina es muy frágil y reconociéndolo, y también recordando que hace
menos de 20 años declaramos el peor default de una economía moderna en el mundo. Y aún así tomó esta decisión de liberalizar los mercados. Y bueno, entonces cuando hay señales negativas a nivel internacional, repercuten muy intensamente a nivel local, y las políticas económicas en los últimos 3 años y medio fueron deteriorando la capacidad productiva. Entonces cada vez el país, la economía funciona peor, y no es los primeros pasos, esto va a seguir. Estoy en un minuto, Sí. espéreme señor, estoy en un minuto con Fernando Fraquelli, pero antes vamos a escuchar una nota que hacía Fernando justamente con José Urtubey, empresario, dirigente de la UIA, que tiene un discurso también muy crítico. A ver, esto decía hace un rato, acá en Hay Quórum, el empresario Urtubey. A ver. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de política junto a José Urtubey, integrante, miembro del Comité de la Unión Industrial Argentina. José, ¿cómo le va? Gracias por invitarme. Hace muy mucho bien. que no se lo veía, por acá por Sí, diputados, por lo menos. en diputados, en senadores estuve invitado por algunas comisiones del Senado hace un par de semanas y bueno, en el año, pero en diputados no había venido. Muy bueno el anexo, me pareció muy buenas las reformas que tuvieron presentadas. Bueno, a ver, ¿fueron buenas las medidas del Gobierno Nacional, las últimas anunciadas por el presidente de la Nación, por el ministro de Economía? Sí, yo creo que las de la semana pasada, las del ministro de Economía, me parecieron como orientación razonables en términos de buscar oxigenar a las pymes en términos de su asfixia fiscal, algo de lo financiero, oxigenarla también con algunas tasas diferenciales. Pero bueno, son tardías y superficiales todavía. Y las de esta semana, el tema de congelamiento de precios, no sé cómo se llama, me parece que son medidas que no sirven, son insuficientes, no son efectivas a la hora de combatir a la inflación, porque está claro que, por ejemplo, tenés 2.500 centros comerciales sobre los cuales operan este universo de medidas, donde en la Argentina hay más de 250.000, o sea que son 64 productos, artículos que creo que terminan siendo 17 productos, o 26 productos, perdón. Con lo cual, son pura espuma, es decir, parches que no conllevan a una verdadera contención de la inflación, y en alguna medida también me parecieron tardías. José, ¿la Unión Industrial fue consultada por las autoridades económicas o por el Gobierno Nacional sobre este tema? Mirá, no en esto en particular. En el año venimos hablando y venimos fijando posición de muchos temas que tienen que ver con justamente fortalecer oferta productiva. Veníamos advirtiendo de la delicada situación de las políticas que están referenciadas a las tasas del Banco Central, que eso obviamente hace imposible el crédito en la Argentina, pero llegamos a una situación en que verdaderamente, por ejemplo, capacidad industrial instalada en la Argentina utilizándose solamente el 58%, e inflación te tenés que remontar al año 92 para tener el interanual que vivimos de casi 55%. Está obviamente en una situación, cuando vos trabajás en modo financiero, cuando tu política está orientada al modo financiero y no se trabaja en modo productivo, y bueno, terminás en esto, es decir, en una situación en donde hoy ves que el dólar disparándose, riesgo país por las nubes. Me parece que hay que entender que no es por un temor político de qué es quién vendrá a gobernarnos el año que viene. Acá hay un problema, que hay una incertidumbre económica. Bueno, el presidente lo lleva al terreno político porque señala que estas variables de la economía, de las finanzas, la suba del riesgo país, la disparada del dólar, se termina una semana con un dólar alto, tiene que ver con la incertidumbre política que hay, y el propio presidente lo dice, no se quiere volver al pasado. No, yo disiento con el presidente, con Macri, porque acá me parece que hay una incertidumbre de rumbo económico. Es decir, acá en la medida que no se pongan en claro, hay una incertidumbre de cómo se van a pagar el año que viene los servicios de la deuda que contrajo la Argentina. Entonces, eso te lleva a, obviamente, que los mercados lo miran con mucha atención al caso argentino. ¿Hay mala praxis económica? Bueno, lo vengo diciendo hace 3 años, no de ahora, ¿eh? No estoy haciendo leña del árbol caído. Públicamente hace 3 años con Pratgay empezaron mis diferencias y sí, claramente acá se equivocó el diagnóstico
en términos económicos, la hoja de ruta que debía implementarse en la Argentina, y estamos donde estamos. ¿La Unión Industrial también tenía otras expectativas respecto al gobierno de Cambiemos, al gobierno de Mauricio Macri? Creo que todo cuando hay un cambio de gobierno, a mí no en particular, yo las expectativas no las tuve porque desde que lo escuché a Pratgay diciendo que ya la economía funcionaba toda a 15 y no se tomaron las precauciones cuando hubo el primer salto de 9 a 15, yo ya las expectativas no las tuve nunca. Pero sí creo que todos los argentinos, siempre cuando hay un cambio democrático, tenés expectativa de que te vaya mejor, no que te vaya peor. ¿Y a partir de ahora qué? A partir de ahora creo que necesitamos de muchísimo consenso de los argentinos, no solo los sectores políticos, también los sectores económicos, los sectores sociales, a efectos de buscar una salida productivista ordenada y que esto contenga tanto al mercado interno como a nuestros acreedores internacionales. Ahí hay que hablar de un trabajo enorme que se puede salir, no me cabe duda, pero que estamos en una situación compleja en la materia económica en la Argentina. Vamos a hablar del panorama político, vamos a hablar de las próximas elecciones, en breve nada más, enseguida. Bueno, estamos con Mariano Kestelboim. Allí estaba planteando Urtubey que es una economía que apunta a la especulación y a la producción. No es la primera vez que lo dice. Pero a ver, ¿vos qué crees, Mariano, que puede pasar con el gabinete económico de aquí hasta agosto, que tenés las primarias, y octubre? ¿Van a intentar algún volantazo? Aguanta el equipo económico, esa es la cuestión. Sí, vos haces un repaso por los funcionarios que estuvieron en el equipo, provienen todos de los grandes bancos. Claro. Y así consiguieron que Argentina se endeude como nunca antes en la historia. El modelo económico que se aplicó es muy parecido al de la última dictadura militar y también al de la convertibilidad. Los dos terminaron en caos, acá parece que también va a ser igual. Son funcionarios que provienen del mundo financiero que les permitió acceder a ese enorme endeudamiento. Esa deuda duró tan poquito en la Argentina porque en los últimos 20 años se desarrollaron las tecnologías de la información y de la comunicación de forma impresionante y entonces el negocio financiero funciona a una velocidad mucho más rápida y entonces se generó este saqueo impresionante sobre las finanzas públicas nacionales, fundamentalmente porque las empresas privadas no consiguieron endeudarse. El que se endeudó fue el Estado Nacional. Ahora, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué pueden hacer? Bueno, ya recurrieron, yo creo que ya gastaron su última ficha, que fue recurrir al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario le dio un respaldo impresionante. Sí. Nunca en la historia otorgó un préstamo tan grande para un país emergente e incluso, obviamente, economías desarrolladas no lo necesitan. Aún con eso le está yendo muy mal a la economía argentina porque está profundizando el camino elegido. Y de hecho, el Fondo Monetario Internacional le obligó al gobierno nacional a aumentar las retenciones. Y eso va a generar un deterioro aún más grave, porque si Argentina tiene menos capacidad para exportar y necesita importar más porque va degradando, va deteriorando su capacidad productiva, el resultado de eso es un mayor desequilibrio externo. ¿Y cómo se ajusta el desequilibrio? Con aumento del precio del dólar. Entonces es un sistema que se va retroalimentando, porque el aumento del precio del dólar genera más inflación, menos inversión, menos producción, más deterioro. Y bueno, es un círculo vicioso que termina lógicamente en un escenario de crisis y ya estamos viendo las primeras señales. Ahora, Mariano, ¿cuánto incide la campaña política, las elecciones que se vienen en agosto? Y inciden mucho. Fíjate que siempre en los años electorales la fuga de capitales aumenta. Hay dos vías por las cuales salen capitales en la Argentina de forma muy fuerte. Fuga de capitales, camino financiero, y también por el desequilibrio productivo, industrial de nuestro país. En el desequilibrio productivo, con la devaluación reciente, en los últimos meses hubo un pequeño superávit comercial. Los primeros 3 meses fue de 2.000 millones de dólares, pero no alcanza para compensar el desequilibrio por el pago de rentas, remisión de utilidades, fuga de capitales. Entonces, lo que ocurre ahora es que no vamos a poder superar esa situación y que esté la cercanía de las elecciones agrava la fuga de capitales. Entonces,
se va a agravar bastante más la situación. Es un factor que indudablemente genera más tensión en la economía nacional. Mariano, hoy hablaba en este marco donde todas eran noticias preocupantes, hablaba con Martín Rapetti, que trabaja para el CIPEC. Y Rapetti hablaba de todas estas cuestiones, pero también decía, bueno, mira, pensemos que a lo mejor puede arrancar vaca muerta en algún momento, lo que es el polo sojero sigue siendo importante, sí, hablando de que hay alguna alternativa. Lo que te pregunto es lo siguiente. Para el que le toque venir, para el ministro de Economía que le toque, puede ser Macri, puede ser un hombre de Macri, puede ser Labaña, Cristina Fernández, digo. Me parece que a lo que le tengo miedo, me preocupa, es que va a haber mucha necesidad de la sociedad de que se repare y que esto mejore inmediatamente. Y yo no sé si hay un marco económico para que esto mejore, ¿no? O se puede. Digo, parar la inflación, que el aparato productivo funcione. Digo, ¿no puede haber mucha expectativa y que sea muy complejo solucionar esto o no? Sí, es interesante lo que marca Rapetti. El frente externo puede de alguna forma moderarse el problema que tenemos. Yo no creo que el desequilibrio que hay por deuda y de cuenta corriente pueda resolverse con vaca muerta. Solamente hace falta mucho más. Pero además de que ese problema no se pueda resolver solamente con vaca muerta, por otra parte, también hay que tener en cuenta que el complejo sojero y vaca muerta, minería, son actividades muy concentradas. Entonces, que no generan empleo de calidad suficiente para las necesidades de la economía nacional. Entonces, tiene que llegar un gobierno que cambie totalmente las reglas de juego y que promueva netamente la actividad productiva, premiando, lógicamente, a quien invierte, a quien decide crear puestos de trabajo, a las actividades que más distribuyen el ingreso y que no requieren tantos insumos importados. Entonces, esas cadenas de producción tienen que ser privilegiadas y también aquellas que tienen capacidad de generar exportaciones. Esos son los sectores que tienen que elegirse, tienen que tener esas características para ser elegidos, porque de otra forma la situación hoy de la Argentina es muy frágil y el margen de maniobra es muy acotado como para seguir cometiendo errores. Laurita, ¿alguna pregunta? No, si es factible de que, digamos, de que en lo que nos queda del año hasta las elecciones se pueda revertir este estado que vos describías recién, ¿no? Esta falta de confianza para el gobierno. ¿Ya está perdido el gobierno? ¿Ya está perdida esta conducción económica en cuanto al camino que se ha trazado? Sí, yo creo que está totalmente perdida. ¿Por qué? Para que te quede claro, Laura. Sí. Lo más importante de todo, insisten en el error, no sé si lo hacen a propósito o porque realmente es un error, considerar que el déficit fiscal es la madre de todos los problemas. Es un problema muy importante, sin lugar a dudas, el déficit fiscal, pero no es el principal problema. El principal problema que tiene Argentina es el desequilibrio externo. Entonces, cuando tratan de corregir el déficit fiscal, aumentando las retenciones, quitando los reintegros a las exportaciones, perjudicando el entramado productivo para poder recaudar más, lo que están generando es que se alimente el principal problema que tiene la economía argentina. Ninguna economía reduciendo el gasto público, achicando el déficit fiscal, consiga revertir una crisis. Es cierto lo que vos decís, porque viste que hubo noticias, digamos, positivas de la economía con este cumplimiento de las metas fiscales esta semana y no impactaron en absoluto en todo lo que estamos viviendo, en las turbulencias cambiarias que estamos viviendo. No, y además están hipotecando el futuro, porque, por ejemplo, en educación, el gasto, o la inversión, mejor dicho, bajó a menos de un quinto en marzo, menos de un quinto en términos reales. La partida de educación en la partida del presupuesto nacional. Entonces, no se puede resolver así y las consecuencias las vamos a empezar a notar mucho más gravemente en el mediano y largo plazo cuando tengamos que pagar la deuda y cuando la capacidad de los trabajadores se vea disminuida por una peor calidad de formación. Bien. Tenemos que terminar. Muy bien. ¿Le queda algo pendiente, Fragelli? No. Si soy un empresario, digo, no sé si tengo que esperar hasta diciembre. Tendré que esperar hasta el año que viene a ver qué hago. Yo esperaría también. Está. Sí. Bueno, no sabía que Fragelli era empresario. Sí sería. Ahí estamos. Mariano Kestelman, muchas gracias. Un gusto, por favor. Estamos en Hay Quórum, Ideas en Debate. Pasó el doctor Kestelman. Ahora pausa y ya seguimos.
Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate, segunda parte. Estamos con la diputada del Frente Renovador, con la diputada Marcela Paso, diputada Gracias, y con el diputado Ezequiel Fernández Langan, hombre del PRO de la provincia de Buenos Aires. A los dos, gracias por estar. Estamos con ella, con Laura Serra, con el señor Fernando Fraquelli. A ver, Laurita, primero, por favor vos. Sí. Ley de góndolas, que son los dos diputados que están trabajando el tema. Sí. ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? ¿De qué se trata? No, muy interesante el debate que se dio el martes pasado, donde se inauguró justamente la discusión de este tema. Una ley que lo que procura es tratar de evitar los abusos y las posiciones dominantes por parte de 3 o 4 empresas a la hora de exponer sus productos en la Yo hablé mucho góndola, de esto ¿no? con un legislador de la ciudad de la coalición cívica, que es el legislador Reyes. Sí, claro, Hernán. Exactamente. Él defendía puntualmente en ese momento el tema de la leche, planteaba, ¿no? Exactamente. Bueno, se dio una interesante discusión, Sí. bueno, un poco fogoneada por la oposición, que insiste en tener un proyecto de ley, una ley en este sentido, pero bueno, finalmente el oficialismo se plegó y por lo que nos estaba contando recién, fuera de Sí. aire, la diputada Paso, bueno, van a hacer plenario y la idea es avanzar antes de fin de mes. Y otra pregunta, la pregunta primero para vos. Había otra idea también que no sé si tiene que ver específicamente con la ley de góndolas, que era habilitar un lugar para productos regionales, por ejemplo. ¿Es una alternativa también que estaban demandando algún sector o no? Forma parte de una de las tantas ideas que aportan, me parece, el conjunto de proyectos que se encuentran en este momento en debate, Sí. de los cuales 4 tienen el mismo giro y hay 2 más que se encuentran a la vista. Esa idea, la idea de incorporar también el tema de las compras electrónicas, que es algo que ha llegado para quedarse y que hay proyectos que contemplan la posibilidad de también abrir el espectro a este ámbito, el tema de los artículos regionales. Son muchas de las ideas que creo que en conjunto cada uno de los proyectos aportan y que lo hemos compilado en un proyecto, en un borrador de proyecto de dictamen como para ponerlo a consideración de todos los bloques y los diputados, a ver si podemos lograr la mejor norma posible y la más abarcativa y la más interesante, ¿no? Pregunte, Fraquelli, a ver. No, al diputado a Ezequiel, principalmente si el oficialismo ve la posibilidad de llegar a un acuerdo finalmente con la oposición, que haya un solo proyecto y que en definitiva rápidamente sea aprobado. En el mes de mayo que sea aprobado por diputados y que pase al Senado, ¿no? Bueno, tuvimos recién la primera discusión hace poquito, hace unos días, y este debate recién comienza, ¿no? Hay varios proyectos, como bien decía la diputada Paso. Algunos tienen coincidencias, pero también hay algunas diferencias que pensamos plantearlas en la próxima reunión. Hay algunos miembros del Interbloque Cambiemos que tienen alguna posición tomada en donde plantean algunas diferencias hasta con los propios proyectos de la diputada Carrió. También tenemos diferencias con los proyectos del diputado Cabandier. Lo veo difícil entonces, ¿no? Es ¿No? un proyecto que Sí. recién se arranca a discutir. Tuvimos una primera muy buena reunión en donde hay un borrador, como dice la diputada, donde se encuentra el consenso, pero también creemos que va a haber discusión en algunos temas. Ahora, hay una cuestión central, que es el problema principal del gobierno hoy, que es la inflación, ¿no? Un gobierno que decía inflación del 10% el año pasado, fue del 49%, este año 25 va a ser del 40% o más. Digo, ¿esto es neutro? ¿Sirve para algo? ¿No sirve? ¿Va por otro lado? ¿Cómo es, diputada? La inflación es uno de los enormes problemas que forman parte de este contexto económico que se traduce también en lo social, que le toca padecer a la gran mayoría de los argentinos. Es por eso que en el marco de ese contexto, nuestro espacio político lo que plantea es la urgencia del tratamiento, porque este proyecto lo habíamos presentado hace 2 años atrás, el firmante era el diputado Sergio Massa, en el marco de un conjunto, un plan económico global que habíamos presentado incluso al jefe de gabinete de ministros. Lo que nosotros vemos es que esta situación que estamos viviendo ahora, 2 años después, es mucho más preocupante y es desesperante. Por eso es que nuestro espacio lo que plantea, si bien estamos obviamente abiertos al debate, al trabajo técnico, por eso estamos convocando reunión de asesores y prontamente la reunión de las 3 comisiones, es que hay que acelerar el tratamiento porque además
tenemos algún conocimiento de que el 8 de mayo podríamos tener la próxima sesión ordinaria y como lamentablemente en la Cámara venimos con muy poco caudal de sesiones ordinarias, tememos que luego el calendario electoral dilate la situación y para nosotros es fundamental que este tipo de normas se aprueben. Ahora, ¿va a ser efectivo para bajar la inflación? Preguntan los dos, ¿no es cierto? Digo, regular el espacio en las góndolas. El espíritu del proyecto no tiene como base central bajar la inflación, sino otra cosa. Bueno, pero te digo fomentás más. la competencia y la competencia puede tirar abajo los precios, ¿o no? Ojalá ayude, ¿no? Pero el eje principal tiene que ver con dos caras de la misma moneda. Por un lado, que el consumidor cuando esté frente a la góndola para un mismo producto pueda optar. Una cosa que parece tan obvia y debería ser tan natural, hoy no ocurre. Lamentablemente, con el caso de la leche, hoy vuelve a ocurrir, como en algún momento se ha planteado, uno está frente a la heladera y hay un grupo empresario que se quedó con el mercado de la leche. Estamos hablando de la leche. Sí. Como contracara de esto, pero es parte de lo mismo. Hace 10 años había 10 marcas de leche importantes, por ejemplo, compitiendo. Y el año pasado, de distintas empresas, cerraron 600 y pico de tambos. Además, o sea, algo está pasando en el mercado que se está concentrando. Por otro lado, y como contracara de esto, hay pymes que están cerrando, están muriendo y son las principales generadoras de fuente de trabajo en la Argentina. Entonces, brindarle, estos proyectos consideran la posibilidad de brindarle a las pymes la posibilidad de acceder al supermercado, porque hoy los supermercados le plantean condiciones que no están en condiciones de poder soportar, porque bueno, las grandes marcas pueden esperar más tiempo los pagos, pueden soportar otras condiciones que las pymes no. Entonces, generar y volver a reflotar ese aparato productivo, que es lo que nosotros consideramos que es tan necesario hoy, ¿no? Liberar la energía productiva del país de modo de entrar en un círculo virtuoso. Obviamente que este proyecto no lo es todo. No Resuelve todos los problemas económicos, pero es parte en el marco de una ideología que apunta a lo productivo. ¿Quién va a ser el que haga el control, en definitiva, de los supermercados también? Me parece que coincido ahí con Marcela, que son dos discusiones distintas. Una cosa es el programa que lanzó el gobierno hace poco de precios esenciales, que podamos acordar el precio para traer alivio a la mesa de los argentinos durante 6 meses, eso es por un lado, y otra discusión es la ley de góndola, que tiene que ver más que ver con lealtad comercial, con abuso de posición dominante, esa es una discusión distinta. También hay que tomar en cuenta, si uno va a la legislación comparada y hace un poco de estudio de la región, el único país que tiene una ley de estas características es Ecuador. Hay que ver cómo funciona ahí y hay que ver cómo puede funcionar en Argentina. Ahora, quién controla, cómo controla. Sí, claro. Los supermercados de por sí ya tienen mucha competencia. No es que hay cartelización de precios, al contrario, los supermercadistas compiten entre ellos. Pero esa es la cuestión, porque a mí me ha tocado hablar con Miguel Brown y con su segundo, y ellos, por una cuestión de concepción política, ideológica, filosófica, ellos descreen de cualquier tipo de control. Entonces, ahí está el problema. Digo, porque si vos no estás de acuerdo, no lo vas a instrumentar. Por ejemplo, no hay Secretaría de Comercio que controle los precios. La Secretaría de Comercio fue una decisión política, se desmanteló. Estaba la de Moreno. Pero digo, me parece que estamos asumiendo una política con la cual después no tenés la gente que la ejecute. ¿No hay algo de eso? ¿Para los precios esenciales también? Para los precios esenciales se generó un acuerdo donde lo van a tener que cumplir, o sea, un acuerdo voluntario, pero una vez que firmás el acuerdo es de cumplimiento efectivo. Yo creo que en ese sentido no va a haber problemas. Ahora, la ley de góndolas para mí es distinto. Si bien yo creo que podemos tener acuerdo en un montón... ¿Estás de acuerdo o no tanto? Yo en algunas cosas estoy de acuerdo y en otras no. Por eso me parece me parece que tenemos que ver sobre qué regulamos. Por ejemplo, a ver, los proyectos tienen algunas diferencias. ¿Qué consideramos supermercado? ¿Por facturación o por metros cuadrados? Esa es una primera discusión. ¿A quién estamos regulando? ¿Quién lo va a controlar? ¿Cómo se va a controlar? Me parece que son discusiones que se dieron en una primera reunión de diputados. Me parece que tenemos que ir a asesores a discutir técnicamente y volver a discutir. Y lo que pasa es que ahí vamos a otro tema, porque digo, o vos tomás un sistema con mucha libertad o con más control como Ecuador, y el tema es que en ningún lado hay inflación. Acá hemos tenido controles con Moreno y no tenemos controles y tenemos inflación siempre, que me parece que por ahí pasa el problema, ¿no? Por un lado, creo que ver por separado estas cuestiones de que la inflación no dependería solamente, ojalá, la ley de góndolas controlara la inflación. Claro. A mí me parece que tampoco el programa Precios Esenciales y estos programas que ha lanzado el gobierno vienen a controlar la inflación. Dice que no. La hubiera controlado
haber tenido un esquema tarifario que contemplara una certidumbre hacia el futuro. Me parece que eso es mucho más... ¿Tarifario, tarifas públicas o qué? Me estoy refiriendo, sí, a que si no se hubiera vetado, por ejemplo, el proyecto de ley, la ley de tarifas justas que salió el año pasado en el Congreso, hubiéramos tenido un contexto inflacionario más moderado. Me parece que las tarifas, en la forma en la que están planteadas en este momento y en este esquema económico que plantea el gobierno, son las principales generadoras de la inflación en la Argentina. Por otro lado, plantear la idea de lo que plantea el proyecto de ley de góndolas es generar competencia. Y es muy sustentable la norma, porque aún en un futuro en el que ojalá haya cambios y mejore el contexto económico, sigue siendo saludable en una economía que haya diversidad, que haya competencia, aún en contextos en los que no haya inflación, porque es saludable para el consumidor y es saludable también para las pymes que van a poder producir. No, bueno, pero además me parece, Marcela, que era necesario... ¿Usted va al supermercado de vez en cuando, Fratelli? Sí, claro, obvio, bueno, obvio. Y no, ahora, ahora volvió nuevamente un descuento muy fuerte con el Banco Provincia. Exacto, ahí está. Sí, pero, diputada, yo le quiero preguntar, se le estaba pidiendo al gobierno que tome medidas. Lanzó este paquete de medidas, este paquete de medidas, precios esenciales. los precios esenciales, más la ley de góndola, más otras medidas que se puedan, crear entre el oficialismo y la oposición, ¿ayuda o no ayuda para el día a día, digamos, del ciudadano? Ahí volvemos a un tema que sobrevoló acá y que tiene que ver con el control. Yo coincido en que tiene que haber decisión de controlar. Y eso forma parte seguramente también de una forma de ver las cosas y un marco ideológico sobre el cual se plantean las cosas. Nosotros lo que advertimos es que esta concentración monopólica o cuasimonopólica en la venta de los alimentos de parte de algunos grupos empresarios hace que sean unos poquitos los que ganan mucho, y lo que estamos planteando, que no necesariamente solo supermercado, por ahí el supermercado es la herramienta, es la vía. Lo que planteamos es que estas empresas cedan un poquito, que con ese poquito hay unos cuantos que podrían sobrevivir y no llegar a cerrar, como está ocurriendo con muchas pymes, ¿no? A ver, dígase que el que pone cara de escéptico, ¿no? A ver. No, me parece que es un trabajo en conjunto. Me parece que hay que analizar toda la cadena de valor, me parece que los consumidores y usuarios tienen que hacer un trabajo de caminar y buscar precios. La verdad que uno cuando camina y va y se fija en un supermercado, en otro y en otro, hay diferencia de precios. También tenemos que controlar qué pasa con los que están fuera del sistema, ¿no? Porque ¿quiénes son esos fuera del sistema? Hay fuera del sistema. Hay muchos supermercados, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, que están fuera del sistema. Y muchos de nosotros vamos a esos lugares. Pero digo, ¿qué es fuera del sistema? ¿Venden en negro? ¿Qué es lo que pasa? Por supuesto que sí, venden en negro, tienen los productos más baratos. O sea, me parece que es un problema que hay que abarcarlo desde distintas ópticas. Diputado, no es solamente, me parece que no es solamente la ley de góndolas. Por eso digo, es una herramienta, pero no es solamente eso. Una pregunta, una idea que debe tener usted, supongo, algún dato. Digo, ¿qué cree que le pasó al gobierno para tener esta realidad hoy de la inflación cuando se imaginaban un sendero mucho más calmo y tranquilo? ¿Qué les pasó como gestión, que estamos con 4.7, 49% el año pasado, 4%? ¿Qué cree que pasó en la gestión? Creo que estamos viviendo un momento muy particular de cierta incertidumbre. Es un año electoral, siempre en los años electorales... Pero es un momento raro, pero el año pasado no era electoral, diputado. No, pero el año pasado no teníamos la situación que tenemos. Pero 49% fue la inflación. Pero la situación actual me parece que es producto de la incertidumbre electoral. Yo creo que usted dice lo que pasa con el riesgo país, lo que pasa con el dólar, está bien. Y no es lo ¿Tiene mismo. que ver con Cristina, Ezequiel? ¿Tiene que ver con el temor a Cristina? Incertidumbre. A ver, todavía no sabemos quiénes son los candidatos, ¿no? La verdad que el único que ha definido quién es su candidato es Cambiemos. Cambiemos ha definido que el candidato a presidente de la Nación es el presidente Mauricio Macri, el candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires es la gobernadora Vidal y el candidato a jefe de gobierno es el señor Horacio Rodríguez Larreta. O sea, Cambiemos ha definido en los distritos principales ha definido sus candidatos y en la Nación ha definido su candidato. El resto todavía no sabemos qué va a pasar, porque salvo Sergio Massa se ha presentado como precandidato. Que se ha presentado como precandidato. ¿Por qué es verdad, el resto no sabemos si... Y ahora, parte del problema no es que Clarín y Nación digan que cada vez crece más el plan Vidal. ¿No es parte del problema de la falta de confianza? Es que eso no existe ese plan. ¿Está bien? No. A ver, la gobernadora ha manifestado en distintas oportunidades que tiene vocación por la provincia de Buenos Aires y que no iba a usar la provincia de Buenos Aires para trampolín hacia una elección nacional.
Y el presidente Mauricio Macri, que Sí. viene haciendo una transformación desde el 2015, a nuestro entender, es el candidato a presidente del espacio Cambiemos, consensuado, apoyado por todo el arco Cambiemos. Así que nosotros ya tenemos una definición. Marcela agrega que Sergio Massa también está lanzado a la candidatura presidencial. Ahora, el resto todavía no sabemos. No tenemos el mapa electoral completo de la Argentina. Yo le pregunto a Marcela, La última, sí. Sergio Massa precandidato a diputado, a presidente. Presidente. Ahora bien, ¿y la Baña cómo va a jugar? ¿Cómo incide, si perjudica o no, la precandidatura de Massa? Yo creo que todo suma. La Baña forma parte de nuestro espacio político y nuestros cuadros técnicos, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y nosotros en lo que nos hemos concentrado es en construir la posibilidad de generar, incluso a través de una primaria, que creemos que es una forma de fortalecer también y de darle variedad, ya que estamos hablando de variedad en las góndolas, también poder dar opciones, distintas opciones al electorado a la hora de elegir y plantear fundamentalmente cuáles son las propuestas que tengan que ver con sacar al país de esta situación en la que está. Yo lo que no coincido con Ezequiel es que creo que el gobierno tomó decisiones que nos llevaron a esta situación. La incertidumbre electoral pasa cada 2 años y la situación en la que estamos viviendo es complicada. El tema de los tarifazos nos metió en este circuito permanente de inflación y de estancamiento que nos lleva a una situación en la cual las pymes mueren y el desempleo crece todos los días. Yo creo que la situación que vivimos ha sido producto de las decisiones de este gobierno. Tenemos que ir terminando, ¿eh? Diputado Ezequiel Fernández Langa, muchas gracias. Diputada Paso, gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos de los 2 diputados, pero nos quedamos un ratito más con el señor Fernando Fracchelli y con Laura Serra, porque aquí la segunda parte de lo hablado por Fracchelli con José Urtubey, dirigente de la UIA, antes del final en Hay Quórum. José, hablamos del panorama político. La Unión Industrial también está muy de cerca fijándose qué es lo que pasa en la política en la República Argentina. No usted en particular, porque usted ya tiene candidato, el gobernador de Salta, Juan Manuel, es su candidato a presidente. Sin duda. Institucionalmente, no, la UIA siempre tiene la práctica de invitar a todos aquellos que son candidatos. Esto va a pasar. Pasado, obviamente, cuando se consoliden las candidaturas, y en términos políticos no asume ninguna posición, ninguna parcialidad, pero sí creo que con muchísima expectativa de escuchar un debate de fondo, un debate productivista, desarrollista de fondo, en donde se tenga en cuenta qué va a pasar con la reforma impositiva, con lo que tenga que ver con modernización laboral, con lo que tenga que ver con mercados internos, cómo va a ser la política de comercio exterior. Es decir, hay que trabajar sobre una agenda en concreto y no sobre conceptos indeterminados. A esta altura ya la Unión Industrial pretendería que estén ya los candidatos. Bueno, no, eso lo marca la realidad Política. institucional, política de la Argentina, es decir, donde hay unas pasos, después están en primera vuelta, están en los términos todavía, los plazos que marcan institucionalmente los códigos de procedimiento, así que estamos bien. Mauricio Macri señala que va a ser el candidato, Cambiemos ratifica que Mauricio Macri va a ser el candidato a presidente. Otras voces desde el mismo oficialismo, desde el exterior, hablan que el oficialismo tendría que tener un plan B, que es María Eugenia Vidal. Yo estuve en una comida el otro día donde disertó la gobernadora de Buenos Aires y fue clara y enfática que ella va a ser candidata a gobernadora, ¿no? Creo que... Y por otro lado también está diciendo el mismo presidente que va a presentarse a su propia sucesión, con lo cual me quedo con esa palabra. Conociendo el peronismo, en el caso suyo, ¿hay posibilidades que se unifique el peronismo? Cristina Kirchner que sea candidata por un lado, el peronismo federal, donde está Urtubey, donde está La Baña, donde está Massa, ¿puede ser otra alternativa? Son alternativas una de otras y así está explicitado públicamente, es decir, creo que van a ir por Alternativa Federal, por Unidad Ciudadana y el gobierno. ¿Se especula, por lo menos ustedes especulan, los industriales, el regreso de Cristina Kirchner al gobierno? No, a ver, yo creo que así como te decía acá, la necesidad es de escuchar un programa económico. No hay una preferencia o una negatividad frente a tal o cual candidato. Nosotros queremos escuchar qué pasa en términos de políticas productivas. ¿Y cómo está la provincia de Salta?
Si Salta no, obviamente tiene ordenadas sus cuentas, lo cual no es poco, es mucho. Por supuesto, sufriendo lo que pasa en el país en términos macroeconómicos, que viene con una caída fortísima de la economía de la Argentina. José, lo escuchaba usted que planteaba el tema de diferentes medidas a adoptar, como es el tema laboral, como es el tema impositivo, que son proyectos que van a tener que venir a esta casa, al Congreso Nacional. No te quepa duda, creo que, fíjate lo que está haciendo China. China está empezando sus reformas impositivas, hace lo mismo que hizo Estados Unidos, Brasil. El mundo está buscando competitividad. Nosotros no podemos quedarnos fuera de esa modernización, de trabajar en lo que es la competitividad. Y esa vuelta, digamos, o esa llegada de los proyectos al Congreso Nacional necesitan sí o sí consenso. Sin duda. Ningún futuro presidente o presidenta, ningún partido político que gobierne la Argentina a partir del 10 de diciembre tiene consenso propio, digamos. Sin lugar a dudas, por eso creo que el consenso lo va a dar la necesidad que tiene hoy el país de buscar una salida ordenada, productivista, con una hoja de ruta que tenga que ver justamente con el desarrollo. José Urtubey, gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Muy bien. Muy bien, tenemos que terminar entonces. Esto fue Hay Quórum, Ideas en Debate. Nos reencontramos en una semana. Laura Serra, muy sonriente Laurita, gracias y hasta la próxima semana. Hasta la semana El que señor viene. Fernando Fraquelli con trabajo extra hoy. Fraquelli, Muchas gracias. gracias, Así que bueno, volvemos para la próxima edición de Hay Quórum, Ideas en Debate. Gracias.